Bueno, gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Les saluda el pastor Edgardo. Gracias por dejarme entrar a sus casas. Y hoy tengo un tema muy importante en la vida de una persona que cree en Dios y que dice que es cristiano. Recuerde lo que dijo Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hoy vamos a hablar entonces sobre la fe y la gracia. La gracia y la fe y la gracia. Base bíblica, Romanos 5:21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, la salvación se produce como un don, como un regalo de la gracia de Dios, pero solo se puede obtener por la respuesta humana de la fe. Y el Evangelio dice: la fe viene por el oír y el oír fue por la palabra de Dios. Y para que usted pueda entender este proceso de la salvación, hay que comprender estas dos palabras. ¿Cuáles? La fe y la gracia. La gracia y la fe. Entonces, vamos a entender que hay muchas clases de fe. Hay fe para salir de la casa y volver después de la actividad académica, laboral o comercial. Hay fe para acostarse, para dormir, en que usted no se va a morir. Usted: me acuesto y mañana madrugo porque tengo que hacer vueltas. Usted tiene fe cuando sale en su carro, en su moto, en el transporte público. Tiene fe de que le va bien en su conducción, que no se va a accidentar, que no le va a pasar nada. Eso son fe. Pero hay una fe que es la fe salvadora. La fe salvadora, que es la fe en Jesucristo, la única conducción de Dios que le pide o le exige a todo ser humano para que pueda ser salvo. No es solo una confesión: yo creo en Cristo, cualquiera dice eso, sino también es una actividad que brota, que sale, que nace del corazón del creyente, que procura seguir a Cristo como Señor y Salvador. Vamos a ir, por ejemplo, a Apocalipsis 14:4. Vamos a buscarlo. Apocalipsis 14:4, que dice así. Ya lo estoy buscando. Apocalipsis 14:4 dice así, para la gloria de Dios. Dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, a Cristo Jesús, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero de Dios. Y vamos a ir, por ejemplo, a Juan 10:4-27. Juan 10, vamos a buscar Juan 10:4-27, que dice así, vea: y cuando han sacado fuera las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y el verso 27 del mismo capítulo dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Entonces, la fe salvadora es la fe que oye el Evangelio, oye hablar de Cristo, cree en Cristo, lo reconoce como Señor y Salvador. Entonces hay dos elementos primordiales, o cuatro, con el asunto de la fe. Primero, ¿qué es tener fe? Tener fe significa creer y confiar firmemente en el Cristo crucificado y resucitado como Señor y Salvador personal. Y eso abarca creer de todo corazón en Cristo Jesús. Mire lo que dice Efesios 6:6. Efesios 6:6 dice así, vea. Escuche la palabra de Dios: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. El verdadero cristiano no sigue a Cristo para que lo vean los demás, sino que es esclavo. Siervo es persona que está a los pies de su amo para servirle en todo, y lo hace de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Esa es la fe de confiar firmemente en el Señor. Ahora, también esa fe salvadora abarca
en creer de todo corazón en Cristo, rendir su voluntad y entregar todo su ser a Jesucristo, tal como se revela en el Nuevo Testamento. Miremos Romanos 6:17, Romanos 6:17, que dice así, mire: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando usted se entrega a Cristo, debe hacerlo de corazón. Recuerde que Jesús le decía a los religiosos de su tiempo, los que decíamos, nosotros tenemos garantizado el cielo, somos herederos del reino de Dios, porque somos hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero ellos, cuando vieron a Jesús, les decía: ustedes son unos sepulcros blanqueados, ustedes recorren cielo y tierra para hacer un prosélito, y luego que lo consiguen, lo hacen 2 veces hijo del infierno. Ellos crispaban sus puños, crujían sus dientes, decía: este man hay que pelarlo, lo tenemos en la mira. Y buscaban la manera de matar a Cristo Jesús, porque no les gustaba cómo los confrontaban, no les gustaba cómo les desbarataba su religiosidad y los hacía quedar mal. Entonces, tener fe significa creer y confiar en Jesucristo. La fe va implícita y es necesaria, porque la fe implica arrepentimiento, es decir, apartarse del pecado con verdadera tristeza. Si usted conoce a gente que dice: yo soy cristiano y vive fumando, yo soy cristiano y vive tomando, yo soy cristiano y tiene una lengua viperina, yo soy un cristiano y vive peleando con todo el mundo en la iglesia y en la casa, entonces esa persona es una religiosa, no ha nacido de nuevo. Mire lo que dice Hechos 17:30, que dice muy claro: porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, a usted le manda ahora, en todo lugar, allá en el lugar donde usted se encuentra, que se arrepienta. ¿Por qué tiene que arrepentirse? Porque Dios, dice el verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios lo va a enfrentar a usted. Usted tiene 2 citas en la vida: una, con la muerte; 2, entregarle cuentas a Dios. Y olvídese que usted va a llegar allá, como dicen comúnmente en la jerga popular: no, yo llego y hablo con San Pedro, y si quiere pues me llevo unos billeticos verdes. Tome, San Pedro, déjeme entrar, tranquilo, cójala suave. San Pedro, no, pórtese bacano conmigo. Usted sabe quién era yo en la tierra. No, allá no hay cuento de nada. Allá no hay iglesia, no hay religión, es usted. Y usted tiene que presentarse allá, si quiere ir al cielo, con vestiduras blancas, sin manchas, sin arrugas. Y para que eso suceda, usted necesita tener la fe, que implica arrepentimiento, que usted aborreció el pecado, lo abandonó y se dedicó a vivir para Cristo, mientras el resto de su vida, después de que se arrepintió, y vive para Él. ¿Ve? De modo que si alguno está en Cristo, ahí no dice que si está en la iglesia, de modo que si alguno está en tal religión o en tal secta, va a ir al cielo. No, ninguna iglesia, ninguna religión murió ni va a morir por usted en la cruz del Calvario. Eso ya lo hizo Jesucristo. La salvación es un regalo, pero para que usted reciba la salvación necesita tener fe y gracia para poder hacer la voluntad de Dios y entregarse a Él, rendirse a Él y reconocerlo como el Señor y Salvador de su vida. Por eso, otra cosa que implica la fe es obediencia a Jesucristo. Jesús también le decía a los religiosos de su tiempo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La abuela decía: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Por qué? Porque mucha gente va a la iglesia, lleva Biblia, si es que lleva, ahora celular. Entonces, y dicen ser cristianos, están bautizados, pero su vida fuera de la iglesia es totalmente anticristiana. Viven una vida cristiana contraria a Cristo y a su palabra. Su modo de vida no se inspira en la palabra, ni en Cristo, ni en la fe. No hay gratitud a Dios,
no agradecen la obra redentora del Espíritu Santo. Miremos Juan 3:6. Vayamos a Juan capítulo 3, verso 3. Juan 3:6, que dice así, vean. ¿Qué dice? Respondiendo a Jesús, él le dijo, ¿a quién le dijo esto? A un religioso de raca mandaca que se llamaba Nicodemo. De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo le digo a usted, Carlos, Alberto, María, Josefa, Patricia, Ernesto, Guillermo, como usted se llame, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo, ¿qué fue lo que dijo? Nicodemo quedó absorto. ¿Cómo así? Esto no puede ser. ¿De qué me está hablando Jesús? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús volvió y le dijo en el verso 5, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que no te maravilles. Entonces usted tiene que recibir a Cristo por la fe. La fe viene por el oír. Y una de las razones por las que este programa se hace es para que usted, y este programa se caracteriza, palabra y profecía, se caracteriza porque da abundante palabras, citas bíblicas, porque la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? Por la palabra de Dios. Entonces, todo sermón, toda plática bíblica debe ser, como dice, bíblica, con sustento bíblico, para que la gente pueda ser tocada por el poder del Evangelio. Vamos a seguir adelante. Ahora, vamos a ir a Hebreos 5, 8, 9. Vamos a ir a Hebreos. Libro de Hebreos 5, 8, 9. Dice así. Hebreos 5, versos 8 y 9, que dice así. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si usted dice que es cristiano y ama a Cristo y va a una iglesia y se mandó bautizar, se supone que usted debe obedecer la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan, separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Entonces, si usted pertenece a Cristo, entonces se cumple el refrán de la vida popular. Hijo de tigre, nace pintado. Así que si usted es hijo de Dios, es hijo de Cristo, redimido con su sangre, porque ha tenido un verdadero arrepentimiento, entonces usted se porta y vive y se identifica como cristiano. Y para que la gente sepa que usted es cristiano, no necesita usted ponerse un letrero aquí, soy cristiano, o cargar una Biblia aquí debajo del brazo, soy cristiano. No, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. El cristiano se conoce que no es mentiroso. El cristiano se conoce porque no es incumplido. Sabe que tiene culto tal día, tal hora en su iglesia y llega a tiempo. Y si llega tarde por algún percance, pues Dios se entiende. Y llega en silencio, no llega a hablar, no llega a recibir llamadas, no llega a chatear a la iglesia, no llega a entrar y a salir en los cultos, porque es más importante el celular o el guarazapo que escuchar la palabra de Dios. Mejor no venga. Yo le recomiendo no venga. ¿Para qué viene? Si viene a hablar a la iglesia, a dar mal ejemplo, a ser mal educado, a contristar al Espíritu Santo, a decirle a la iglesia, al pastor, a mí no me interesa lo que usted está haciendo, lo que usted está enseñando, lo que Dios está ministrando. Yo tengo que atender mi celular. Para mí primero está mi celular y mis asuntos. Entonces usted no es cristiano. Váyase para el mundo. Viva a su manera y no haga el oso, no haga el ridículo, no aparente que usted es cristiano cuando usted es más importante el celular que atender la palabra de Dios. No respeta la obra del Señor. Jesús dijo, mi casa es casa de oración, no es casa de celular, no es casa de recibir llamadas, no que es urgente, nada es urgente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, eso es lo urgente. Que usted le dé el primer lugar a Dios en su vida. Si usted no lo hace, bueno, no lo haga. De todas maneras, no se queje. ¿Por qué? Porque usted necesita aprender a obedecer, a someterse y a seguir a Cristo. Mire lo que dice Romanos 1:5. Y vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1,
versículo 5. Dice así, Romanos 5, 1, 5. Me equivoqué, espera a ver, lo buscamos. Romanos 1, ahora sí, 5, gloria a Dios. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces usted recibe la fe para obedecer, para agradar a Dios. La gracia de la salvación. La fe y la gracia produce salvación, produce crecimiento, produce buen testimonio, produce buenos cristianos. Y si usted falla en la fe y falla en la gracia, porque usted lo más seguro, me atrevo a decir, lo más seguro es que usted no ha nacido de nuevo. Usted es un religioso, un convencido de que el evangelio es la verdad y le gusta y se siente bien, pero nunca ha nacido de nuevo, porque usted no tiene la prioridad número uno en su vida, que es Cristo y su palabra. Entonces, por lo tanto, la fe y la obediencia son ¿qué? Inseparables. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Romanos 16, 26. Vamos a ir a Romanos 16, 26. Dice así, Romanos 16, 26 dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Si usted fue llamado a salvación es para que obedezcan a la fe por medio de la gracia. Fe y gracia van juntas. Usted no puede decir que estoy en la gracia de Dios, entonces por la gracia de Dios yo vivo y hago lo que quiero. No. La gracia es favor inmerecido. Por gracia soy salvo. Nadie merece ni tiene derecho a ir al cielo, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si se predica el evangelio y usted dice que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, entonces viva como cristiano, pórtese como un cristiano. De lo contrario, usted está, como dicen las abuelitas, haciendo morcillas para el diablo. Ahora, ¿qué más vamos a hablar? La fe incluye devoción y tener un vínculo personal con Cristo, pero ser sincero con Cristo. No hacer lo que hacía la gente en el Salmo 78. Si los hacía morir, entonces se volvían a mí y me lisonjeaba con su boca, mas su corazón no era recto delante de mí. Mucha gente va a la iglesia, hace caritas y todo, pero no tienen confianza en Dios, no aman realmente a Dios, no hay una lealtad, no hay una gratitud firme hacia Dios y su palabra. Entonces, la fe, en el sentido más elevado, no puede diferenciarse bien del amor. Fe y amor, o sea, amor va pegado a la fe. Cuando usted decide casarse con su pareja, con su esposa o con su esposo, usted pone fe en ella y la ama. ¿Ve? Jesús en su misericordia puso fe en el hombre que podía salvar a los que creyeran en él y los ama. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos los que en él creen no se pierdan, mas tengan ¿qué? Vida eterna. Entonces la fe implica confianza, devoción, sinceridad, lealtad y gratitud hacia Dios y su palabra. Miremos, por ejemplo, Gálatas 2:20. Vayamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice así, escuche, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí ve? Entonces, si usted dice que es cristiano, entonces ya usted no vive para usted. Ya el yo no lo manda Cristo. El yo lo pone en la cruz. Y dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora estoy viviendo en esta vida, lo vivo en la fe, en la confianza, en la sinceridad, en la lealtad, en la obediencia, en la gratitud que le tengo a Cristo por haberme regalado la salvación. Y entonces,
Él se entregó, entonces yo le amo y le soy fiel a Él hasta la muerte. Entonces la fe también en Jesucristo como Señor y Salvador es un acto de un momento, de una actitud continua en la cual usted va creciendo y se va fortaleciendo. Mire lo que dice Juan 1:12. Es una pelea que hay con ese texto. Juan capítulo 1, versículo 12, dice así. Escuche. Mas los que tienen fe salvadora, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El diablo cree en Cristo y lo reconoce como el Hijo de Dios, pero no lo reconoce como el Señor y el Salvador, porque el diablo no puede arrepentirse, porque cuando el diablo fue creado allá en los cielos y habitó en la gloria de Dios, y él despreció la gloria de Dios, despreció la presencia de Dios, y entonces fue echado y no tiene la capacidad, no puede arrepentirse. Pero usted sí puede arrepentirse, usted sí puede aumentar su fe. ¿Cómo aumenta usted su fe? Leyendo, estudiando, meditando la palabra de Dios. Y eso le trae palabra y oración igual a unción, le da fortaleza. Por eso usted tiene que entender que su fe debe crecer. Pero hay gente que hoy en día no está creciendo. Se crearon niños, se quedaron enanos espiritualmente en la fe. Miremos Romanos 4:20. Vamos a ir a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 20, que dice así. Vea, escuche. Tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Usted tiene que fortalecerse en la fe. ¿Ve? Sin fe es imposible agradar a Dios. Una definición sencilla de fe. Fe es confianza absoluta en Cristo y su palabra. Entonces, cuando usted tiene confianza absoluta en Cristo y en su palabra, se va fortaleciendo y usted empieza a glorificar a Dios en su vida. ¿Por qué? Porque usted necesita crecer en la fe. Ahora, miremos por ejemplo Romanos 4:25. Romanos 4, verso 25, que dice así, vea. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Usted necesita entender que Cristo fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y usted debe crecer en eso, fortalecerse, como dice, tener fe de carbonero para que usted vaya adelante, para que usted no se vuelva atrás. La confianza, la obediencia se convierten en ¿qué? En fidelidad y devoción. Mire lo que dice 2 de Corintios 5:15. Vamos a ir a 2 de Corintios. Yo le doy la cita para que usted la busque allá. 2 de Corintios 5:15, que dice así, para la gloria de Dios. Y por todos murió. Usted está incluido. Si usted no recibe la salvación es porque usted no quiere. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O usted vive para usted y su familia y se mata por usted y su familia, o vive para Dios y se hace matar por Dios. Porque usted, como ama y tiene confianza absoluta en Dios y su palabra, será un honor, será una responsabilidad y un privilegio morir por Cristo Jesús. Por eso ese evangelio basura de la prosperidad, donde le venden el cuento a la gente que Dios lo quiere tener hasta entre algodones, apapacharlo y llevarlo en una nube bien confortable para que usted aquí no sufra. Pues la palabra dice, y el mismo Cristo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces, y si la iglesia tiene que pasar por la tribulación, la iglesia no va a estar para el día de la ira del Señor. Pero nada nos garantiza.
Yo sé que la mayoría de los cristianos creemos que Cristo viene antes de la gran tribulación, pero por eso es que nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces usted no pelee si Cristo viene en estos días, en estos meses, o si viene a lo que empieza la tribulación, que la tribulación empieza, tiene dos partes, la tribulación y la gran tribulación. Usted lo que tiene es que estar preparado para morir, porque nadie tenemos la vida cristiana. Si muriera hoy, usted se va con el Señor, que dice que es cristiano, vive en santidad, está lleno del Espíritu Santo. Entonces no pelee, eso ni quita ni pone, es un concepto teológico, pero eso no quita ni pone. Así que no pelee por eso. Preocúpese por vivir en obediencia, preocúpese por vivir en santidad, preocúpese por predicar el evangelio, preocúpese por dar buen testimonio y preocúpese por vivir y ser un hombre de la palabra de Dios, porque de lo contrario su carnet de membresía, que es que yo soy de la iglesia de los puros puros y los meros meros, y que mi superintendente y que mi misión, eso es basura. Eso tiene reputación, es que mi iglesia, es que mi misión, eso es basura. ¿Acaso su misión, acaso su denominación murió en la cruz de Calvario por usted? No, su misión lo santifica, no, el que santifica es la palabra y el Espíritu Santo. Entonces, por eso usted necesita tener una fe salvadora, con un vínculo sincero y fuerte entre usted y Cristo Jesús. Ahora, miremos una cosa ya para terminar. La confianza y la obediencia se convierten en ¿qué? Fidelidad y devoción. Y la fidelidad y la devoción se convierten en una sensación de acercamiento, de comunión y amor al Señor Jesucristo. Mire Filipenses 1:21. Miremos Filipenses 1:21, que dice así. Filipenses 1:21. Aquí está, vean. Y lo tengo. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ve? Entonces, entre más cerca usted esté de Dios, más lejos del mundo. Entre más lejos de Dios, más cerca del infierno. Más cerca del mundo. Cerca de Dios, lejos del mundo. Lejos de Dios, más metido en las cosas del mundo. Entonces, ¿qué hay de las iglesias que viven celebrando cuanta fiesta y cuanta basura hace el mundo y la cristianiza? Somos llamados a ser distintos y no andar cristianizando lo que el mundo tiene por respetable, pero es basura para Dios. Tienen cierta reputación, pero son tradiciones de hombres. Así que usted tiene que mirar bien cómo está viviendo y en dónde está viviendo su vida cristiana. Por ejemplo, miremos Gálatas 2:20. Vamos a ir a Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice así, vea. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy, si oye, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y escuche, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, usted tiene que estar muerto para el mundo y vivo para Dios. Pero si el mundo está vivo para usted, que el día de no sé qué, que el día de la remolacha, que el día de la yuca, que el día de la carroza, que el día de la flor, que el día de la sopa, que el día del sancocho, que el día de Santa Coloma, y usted vive pendiente de eso, que el aniversario, que el cumpleaños de fulano, de sutano, de perencejo, y todo eso es prioridad para usted, en lugar de ser prioridad Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya usted no vive para el mundo. Usted vive para Cristo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque tengo una fe salvadora, dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, mi amigo, usted tiene que ponerse las pilas y mirar si usted tiene la fe salvadora y por ende la gracia de Dios. Espero que este mensaje lo despierte y lo sacuda, y si usted descubre que no vive a la altura de las demandas y las exigencias del Evangelio de Cristo, tiene todavía chance de arrepentirse y convertirse
y vivir este texto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O vive para Dios, para Cristo y su palabra, para su gloria, o vive para el mundo y para usted y su religión. Que tenga oído para oír, que oiga. Le habló el pastor Edgardo Hernández. Bendiciones para todos.